Es un placer presentar al doctor Martín Krause, la mayoría lo conoce. Martín es profesor de distintas materias de Economía y Derecho en la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Montreal Society, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos va a hablar hoy sobre el Estado y utopía en la escuela austríaca. Así que le cedo la palabra. Bueno, gracias Adrián. La verdad es que después de escucharlo a Gabriel me siento como el movimiento punk, ¿viste? O sea, en un momento que era todo rock clásico, Yes, Emerson, Lake and Palmer, y de pronto vinieron los Sex Pistols y dijeron vamos a tocar un poco de rock and roll, y me parece que yo voy a hacer un poco lo mismo. Bajemos, vamos a una escala, algo simple, porque la verdad que me supera, pero al mismo tiempo lo admiro, ¿no es cierto? Por suerte creo en la división del trabajo y él se dedica a eso y yo a otra cosa. Y en todo caso, avanzo, aprendo de él, digamos. Bueno, la otra es que, a diferencia de lo que me suelo hacer en las conferencias, hoy voy a leer mucho. Traje mucho material acá sobre el cual quiero leer, porque la verdad que lo que voy a exponer es un tema sobre el cual no sé. Normalmente una conferencia no habla acerca de lo que sabe. Bueno, entonces hay malos espíritus acá, todos dirán siempre habla de lo que no sabe, pero en este caso es real, y entonces quiero simplemente plantear algunos temas que me ocupan y me preocupan, no me preocupan, pero sobre los cuales tengo algunas incógnitas, y se refieren al tema de la relación entre una teoría económica y una filosofía política. O si quieren ustedes en algo mucho más puntual, que es, por ejemplo, a veces, no está Charlie acá, pero lo presentan a Kachanowski como el economista liberal. Y yo he dicho, a ver, ¿qué es esto? ¿Existe tal cosa como un economista liberal? O muchas veces en realidad es el economista ultraliberal. ¿Qué quiere decir esto de economista liberal? Porque o es economista, pero liberal es una filosofía política. No, ¿qué es lo que? ¿Por qué hablan así? ¿Qué es lo que implica esto? Entonces, lo que quiero plantear es este tema acerca de la relación entonces entre la teoría económica y filosofías políticas, y si necesario, cuál es la relación entre ellos y si unas se derivan de otras, o cuál es la relación. En ese sentido quiero partir del concepto, por todos conocido seguramente acá, sobre todo explicitado y enfatizado por von Mises respecto del Wertfrei, es decir, de la ciencia libre de juicios de valor. Dice, tiene un capítulo Mises en la acción humana, el 39, la economía y los problemas esenciales de la existencia humana, así se llama el capítulo, que dice: en este sentido podemos afirmar que la ciencia económica es apolítica o no política, si bien constituye, y esto es importante, si bien constituye la base de partida de la política en general y de cualquier forma de acción pública. La economía se abstiene de hacer juicios de valor por referirse invariablemente a los medios, nunca a los fines perseguidos. Repito el parrafito o la línea esa que me llama la atención de Mises. Dice, si bien, o sea, la ciencia económica constituye la base de partida de la política en general y de cualquier forma de acción política. Quiere decir que está diciendo que una teoría llevaría a una filosofía política determinada, o por lo menos yo interpreto que hay algo de esto aquí. Entonces me pregunto, ¿es efectivamente así? Y en todo caso, ¿a qué filosofía política deriva, digamos, la Escuela Austríaca de Economía? ¿Cierto? ¿Qué deberían ser, siguiendo sus propios principios de teoría, en términos de filosofía política, los austríacos? Dice de otra forma, enfatizando este punto, dice Mises, también en la acción humana, pero en otra sección, dice: el liberalismo en su sentido actual es una doctrina política, no es una teoría científica,
sino la aplicación práctica de los descubrimientos de la praxeología. Es decir, un poco repitiendo lo anterior, en otra parte muy alejada, digamos, del texto. Y especialmente de la economía, para resolver los problemas que suscita la acción humana en el marco social. El liberalismo como doctrina política no se desentiende de las valoraciones y fines últimos perseguidos por la acción. Presupone que todos, o al menos la mayoría, desean alcanzar determinados fines, dedicándose consecuentemente a señalar los medios más idóneos para la conquista de tales objetivos. Los defensores de las doctrinas liberales son plenamente conscientes de que sus ideas son válidas tan solo para quienes coinciden con los mismos principios valorativos. Mientras la praxeología y por lo tanto la economía emplean los términos felicidad o supresión del malestar en sentido puramente formal, el liberalismo confiere a dichos conceptos un significado concreto. Presupone que la gente prefiere la vida a la muerte, la salud a la enfermedad, el alimento al hambre, la riqueza a la pobreza. Enseña al hombre cómo proceder de acuerdo con tales valoraciones. Los liberales no predican que los hombres deban perseguir las metas antes mencionadas. Lo único que constatan es que la inmensa mayoría prefiere una vida con salud y riqueza a la miseria, el hambre y la decrepitud. Es decir, hay un punto entonces que Mises habla de la relación entonces entre teoría económica y esta filosofía política que parecería derivar inevitablemente, que es la del liberalismo. Uno podría extender el análisis y decir que Mises está lo correcto también acá si uno considera, por ejemplo, el marxismo. Si el marxismo o el socialismo, la teoría política del socialismo no es una derivación directa de la teoría del valor-trabajo, en el sentido de que si todo el valor lo produce el trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Del trabajo. Por lo tanto, la ganancia del capitalista es la plusvalía que extrae el capitalista del trabajador, y por lo tanto lo que hay que hacer es expropiar a los expropiadores. Y hay que hacer la revolución socialista y todo lo que sigue por arriba de eso. Es decir, que uno podría decir, siguiendo este mismo razonamiento, que en la propuesta marxista, digamos, se basa como piedra fundamental en la teoría del valor-trabajo. Por eso, incluso muchas veces yo me encuentro diciendo esto en las clases, cuando se viene abajo la teoría del valor-trabajo con la revolución marginalista, ya se empezaba a derrumbar el edificio del socialismo, cosa que ocurriría, por supuesto, políticamente mucho después. Ahora, bueno, este es el tema que me intriga, y ustedes me dirán después la respuesta que tengan. ¿Cuáles son, creo yo, los elementos de la teoría económica austríaca que alimentan al liberalismo, siguiendo esta concepción? Bueno, en primer lugar, el individualismo metodológico. Creo que claramente el enfoque del individualismo metodológico de los austríacos deriva en darle importancia al individuo y combinado con algunos otros, es parte componente también de la filosofía liberal. Dice Menger, el pueblo como tal no es un sujeto en grande que tiene necesidades, que trabaja, trafica y compite, y lo que se denomina economía política, Volkswirtschaft, yo no hablo alemán, pero eso sí, por eso voy a pronunciar ahora, para darme ese placer, pero hablar no, leer sí, tal, pero hablar no, pero bueno, entonces no, dice, lo que se denomina economía política no es la economía de un pueblo en el sentido propio del término. La economía política no es un fenómeno análogo a las economías individuales dentro de la colectividad, a las que pertenece también la economía financiera, ni en una economía individual en grande, y menos aún algo que se contrapone o que existe al lado de las economías individuales. En su forma fenoménica más general es propiamente una multiplicidad de economías individuales. O sea, los fenómenos de la economía política no son en absoluto expresiones inmediatas de la vida de un pueblo en cuanto tal, es decir, resultados inmediatos y directos de una colectividad que actúa económicamente, sino la resultante de todas las innumerables actividades económicas de los individuos, y por eso no pueden entenderse desde este punto de vista ficticio. Los fenómenos de la economía política solo pueden entenderse teóricamente si se les interpreta como fruto de las actividades económicas de los individuos.
Menger en Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales. Hay una traducción publicada por la Unión Editorial. Entonces, individualismo metodológico como primer elemento. Segundo elemento que contribuye de la teoría austríaca y elemento clave es el subjetivismo del valor. Si el valor es subjetivo, cada uno de nosotros tiene distintas valoraciones, distintas escalas, por lo tanto, no otro que el individuo conoce lo que realmente son sus valoraciones, cuáles son realmente sus preferencias, y de allí parecería haber una derivación prácticamente inmediata acerca de que el individuo tiene que ser libre, por lo tanto, de presentar, de relevar en el mercado cuáles son sus preferencias subjetivas, y por lo tanto tiene que haber libertad económica, política, etcétera, etcétera. El tercero, y acá estoy diciendo un poco algunos más o menos importantes, pero siguiendo como un orden histórico más o menos, es el cálculo económico en el socialismo, elemento fundamental, digamos, de la teoría, en el desarrollo de la teoría austríaca. Ustedes saben, el debate sobre el cálculo económico en el socialismo, Mises, en ese libro llamado así, Socialismo, propone una hipótesis de que el socialismo no es que sea ni bueno ni malo en particular, digamos, sino que no va a funcionar, no es posible. Y eso, por supuesto, alimenta también una preferencia o alimentaría una preferencia por el liberalismo. Luego, lo que planteó Adrián, la teoría del ciclo y la existencia de la banca central, la manipulación de la moneda, llevarían también a conclusiones acerca de que, bueno, no es bueno hacer eso, digamos, para ponerlo en algunos términos. A partir de ahí, las teorías sobre el proceso de mercado también llevarían a una conclusión de que, bueno, no es bueno entrometerse con los mercados, con precios máximos, mínimos, regulaciones de todo tipo. Y por último, el concepto de orden espontáneo, un elemento central, digamos, de la escuela austríaca, estaría aportando en el mismo sentido. De hecho, esto está en la raíz también, ¿no es cierto?, de la escuela. El capítulo 2 del libro cuarto del libro de Menger, que cité antes, se llama precisamente La comprensión teórica de aquellos fenómenos sociales que no son producto de la convención o de la legislación positiva, sino resultado no intencionado del desarrollo histórico. Y Menger tiene también ese artículo que se ha publicado en castellano, que se llama El origen del dinero, donde también habla del origen de las instituciones, los procesos evolutivos, etc.